sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra clase del distintivo bautista y hoy vamos a hablar de algunos puntos respecto a qué es lo que creemos los bautistas en cuanto a la iglesia, específicamente hablando la membresía, ¿sí? Hago la aclaración porque algunos pensarán que aunque la iglesia abarca a los miembros, aspirantes a miembros, incluso a los asistentes, vamos a hablar específicamente de los miembros. Entonces, nosotros creemos que la iglesia local tiene una membresía definida, es decir, hay una diferencia entre el miembro y el que no es miembro. ¿En qué sentido? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué razón? No, esto no quiere decir que hayan cristianos de segunda categoría, porque luego habrá algún miembro desubicado que vive en la luna, con todo respeto, que quiere dar la impresión de que el que es aspirante a miembro es su discípulo o está bajo su autoridad. De ninguna manera. Eso lo dejamos para las personas que consumen alucinógenos. O sea, en la iglesia de sana doctrina no hay creyentes de segunda categoría, ni yo por el hecho de ser miembro es que usted tiene menos importancia delante de Dios porque es un simple aspirante a miembro y aquí hay una jerarquía que las personas deben respetar. No hay jerarquías. Lo que hay es responsabilidad mayor o un beneficio mayor en el hecho de ser miembro, ¿sí? Pero no hay jerarquías, que quede claro porque esto lo he dicho muchas veces y hay personas que vienen de afuera, entonces las personas que vienen de afuera vienen con eso en la cabeza, no, pero es que en la iglesia donde yo estaba había jerarquías. Sí, yo era una ovejita y por encima mío estaba el Felipe líder, luego venía el Felipe de red, el supervisor de red, el pastor de red, por encima del pastor de red el copastor, arriba el pastor, luego el reverendo y por encima del reverendo el apóstol. Y hay una serie de jerarquías que no tienen ningún sustento bíblico. Nosotros hacemos esta aclaración entre miembro y aspirante a miembro porque también, aparte de este extremo en el cual se establecen jerarquías, también hay otro extremo. Nosotros somos extremistas, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a los extremos. Está el extremo de que no, pues eso es lo mismo, ser miembro o sin miembro, eso no tiene ninguna importancia porque al fin y al cabo somos miembros de la Iglesia Universal y no es necesario ser parte de una membresía local. No. ¿Qué dice nuestra confesión de fe en el párrafo, capítulo 26, párrafo 5? A los así llamados, es decir, a los cristianos, Dios les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. A los cristianos. Entonces, aunque pertenecemos a la Iglesia Universal, debemos pertenecer a una iglesia local. ¿Por qué? Porque Dios a los creyentes les ordena andar juntos en una congregación concreta, ¿sí? Esto para aquellos, vuelvo y repito, que expresan o creen en que no hay diferencia o que de forma deliberada no procuran ser miembros de una iglesia local. Yo conozco personas que llevan 30 años en una iglesia y nunca han hecho nada por bautizarse. Terrible. O sea, aquí hablo desde el punto de vista de la negligencia, ¿sí? Todo creyente debería en su corazón desear ser parte de una iglesia local, ser miembro de una iglesia local. Si no se ha bautizado, debería ser su anhelo bautizarse, porque es lo que ordena la Biblia y por experiencia propia. Yo cuando el Señor obró en mi corazón y me convirtió al Evangelio, mi deseo más ardiente era bautizarme, porque entendía
que el bautizarme me iba a integrar a la iglesia local y yo iba a ser parte de la iglesia local que en aquel momento yo amaba. ¿Sí? Cuando una persona rehúsa bautizarse porque considera que es algo que no tiene importancia, considera que muy seguramente no ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo, lo más seguro, o sea, 98% de probabilidad que no haya nacido de nuevo. Una persona que se arrepiente de sus pecados y no quiere dar testimonio público de lo que Cristo ha hecho en su vida es porque no ha entendido el Evangelio. No, eso es lo mismo, eso es... ¿Yo para qué eso? Pero no, pues eso te va a integrar a la iglesia local. No, pero eso, yo asisto, a mí me gusta así, sin compromiso. Dios ordena que debemos andar juntos, ¿para qué? Para edificarnos mutuamente y para observar el culto público y también las ordenanzas, ¿no? Porque las ordenanzas son para en primer lugar para el que se convierte y en segundo lugar la cena del Señor para el que se ha convertido y se ha bautizado, ¿no? Vamos a ver algunos textos que nos muestran una lista de miembros definida. Si no lo muestran explícitamente, lo van a sugerir. Mateo 18, del 15 al 17. Yo creo que eso lo vimos la semana pasada. Bueno. Mateo 18, del 15 al 17 nos habla de si tu hermano peca contra ti. Ve y dilo a quién. Después de que pasa la primera etapa, él pasa a la segunda, luego a la tercera, ¿a quién? A la iglesia. Hechos 14, 21 al 23. Allí nos habla de un alboroto y cierto personaje dice, en debida asamblea lo podemos solucionar. Vamos al texto porque es que no quiero parafrasear y caer en alguna equivocación. Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23. Perdón. ¿Sí ven? Es mejor ir al texto. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos ¿en dónde? En iglesias locales, no en iglesias universales, porque es difícil establecer un anciano en la iglesia invisible, ¿no? Y 1 Timoteo 3, 14 y 15, donde Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Mire, llegó Luis. Llegó Luis y llegó el hermano Mervin. Voy a ponerles ahí el chulito. Ahora bien, ya recordé por qué quería retomar el punto. Porque una iglesia no tiene el derecho de disciplinar a todos los que asisten a los cultos. Es decir, la iglesia, ya que habiendo una lista de miembros, pues se llevan a cabo ciertas labores, ¿como qué? Como el pastoreo obligatorio. Es decir, el pastor tiene el compromiso y la obligación de pastorear, valga la redundancia, a los miembros. O sea, la prioridad son los miembros, porque él ha entrado en pacto con ellos, ¿sí? Con ellos es con quien debería preocuparse más, orar más, acercarse más, ¿sí? Con los demás, sí, pero no en la misma medida que con los miembros, ¿sí? No es el mismo nivel de responsabilidad. Lo decíamos hace unas semanas, que una cosa es estar casado y otra cosa es ser novios, ¿sí? El pastor está casado con los miembros y podemos decirle, es novio de los demás que se acercan a la iglesia, ¿no? ¿Se entiende la analogía? Y parte de ello también es la disciplina eclesiástica, que es un deber, es una expresión de amor, la disciplina eclesiástica, pero la iglesia no tiene el derecho de disciplinar a todos los que vienen a la iglesia, solo a los miembros y a algunos aspirantes a miembros que hayan demostrado compromiso y también demuestren sujeción. Un pastor me decía, ya llegó Marcela también para que le ponga la falla, no, mentira. Un pastor me decía, porque yo le decía, ¿hasta dónde puede uno disciplinar a otra persona? Un pastor con más experiencia, ¿no? ¿Sí?
A mí no me gusta mandarme solo. Entonces, cuando tengo una duda, consulto a un pastor más inteligente, más sabio, más prudente y más experimentado que yo. Y él me dijo, hasta donde él se lo permita. Entonces el pastor solamente, o la iglesia, bueno, a veces hay casos que los trata el pastor, hay otros casos que van a la iglesia cuando ya es la última instancia. Solamente ejerce disciplina sobre los miembros y sobre aquellos que se lo permitan, aspirantes o asistentes. Hermano, ¿eso por qué? Porque pueden suceder cosas dentro de la iglesia y alguien que no entiende, no conoce esto, dice, venga, pero ¿por qué fulano de tal vive así y en la iglesia nadie hace nada? El pastor no le dice nada, pues porque no es miembro, no se ha puesto bajo la tutela del pastor o no se ha sujetado, entonces ¿qué le van a decir? Pues a que haga lo que quiera con su vida, ¿sí? O esas personas que vienen de vez en cuando, una vez al año, 2 veces al año, una vez trimestral, una vez cada 2 meses, bimestralmente. Es que le va a uno, no, pero es que mire, yo veo que Juanito, el que viene cada 2 meses, se emborrachó la semana pasada y usted no le ha dicho nada. ¿Es que le voy a decir? Pues nada, él puede hacer con su vida lo que quiera. No, pero deberían prohibirle la entrada. ¿Y por qué le vamos a prohibir la entrada? No es que es un incrédulo. Es que venga y oiga el evangelio a ver si Dios en su soberana misericordia lo llama al arrepentimiento y nace de nuevo. Pero mientras no nazca de nuevo, ¿qué le voy a decir yo? ¿Quién soy yo para decirle algo? Es más, también me protege y protege a la iglesia porque lo protege a uno de un chasco, ¿no? La persona a uno le diga, mira, que tú, ¿usted quién es para que me esté sermoneando? ¿A quién hay que sermonear? A los miembros. Y a aquellos aspirantes que se pongan bajo la tutela del pastor y de la iglesia, que digan, no, yo vengo aquí en son de paz, vengo acá, yo me voy a sujetar porque entiendo lo que significa la iglesia y su gobierno. Si no, pues no. Pero si es con los miembros, sí es una responsabilidad disciplinarlos en amor y con paciencia. Eso sí es con paciencia. Primera a los Corintios 5 del 11 al 13. Primera a los Corintios capítulo 5 versículos 11 al 13. Quiero que también dentro del tema de la disciplina eclesiástica hay que hacer una diferencia entre lo que es el orden del culto y lo que es la disciplina eclesiástica como tal, es decir, un proceso disciplinario que conlleve a la suspensión o a la expulsión de la membresía. Esto se trata como lo establece Dios en su palabra, Mateo 18, o como Pablo lo trata en primera carta a los Corintios, que eso fue debut y despedida, ¿no? O sea, llegó y dijo, me sacan a esa persona ya. Eso es disciplina eclesiástica. Pero hay otros temas que recaen únicamente sobre el pastor, ¿sí? Porque para eso lo elige la iglesia, y quiero hacer esta aclaración, y cuando entremos más a fondo en el tema de el gobierno bíblico de una iglesia, porque hay algunos que traemos una mentalidad también bautista general, que no es bíblica. Por ejemplo, hay personas que conciben la iglesia como una democracia. No, la iglesia no es una democracia. No es una democracia. Hay temas que solamente le competen al pastor porque para eso la iglesia lo elige. O si no, para esa gracia, pues no hay elección de pastor. Temas, por ejemplo, de a quién se pone a cantar, un ejemplo, a quién se pone a manejar el sonido, a quién se pone a predicar en un grupo familiar. Eso le compete únicamente al pastor. ¿Qué se va a predicar? Eso le compete únicamente al pastor. ¿Quién convoca reuniones extraordinarias y fecha las reuniones ordinarias? El pastor. Para que no haya malos entendidos, porque luego algún miembro dice, pastor, ¿y por qué deberíamos convocar una reunión extraordinaria? No, eso únicamente recae sobre los hombros del pastor. La única persona que puede convocar reuniones extraordinarias es el pastor. Para eso, imagínense un alcalde y uno todos los días allá tocando la puerta de la alcaldía. Señor alcalde,
¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? ¿Y por qué no hacemos esto? El señor alcalde, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Entonces, para que mejor postúlese usted a alcalde y que el municipio lo vote. Porque hay personas que eligen a un pastor y luego ellos quieren gobernar la iglesia como si fuera una democracia. Esto no es así y lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando entremos en el tema de los diferentes tipos de gobiernos que hay en la iglesia, porque todos traemos un malentendido, porque venimos de una iglesia o de otra. Los que vienen de cero no tienen ese problema, pero los que venimos de otras congregaciones pensamos que la iglesia se gobierna de una forma o de otra manera y no es así. Entonces vamos a tratar lo necesario, porque también es un tema extenso, el gobierno de la iglesia, lo necesario para que todos entendamos cómo se gobierna una iglesia bíblicamente y cuál es la responsabilidad del pastor. Aquí vamos a leer en 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 y 13. Dice la palabra de Dios, 11 al 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? Porque comer era sinónimo de comunión. No debemos tener comunión con aquellas personas que, llamándose creyentes, llevan una doble vida. Y que la gente lo sabe. Puede que yo no lo sepa, ¿cierto? No, pues yo no sé, porque todo el mundo es susceptible de caer en el engaño, ¿sí o no? Ni que uno fuera el Espíritu Santo para saber quién es quién. Si una persona de la iglesia que profesa ser creyente me invita a su casa a comer y yo voy, pero si no tengo un conocimiento de quién es ella, pues yo qué culpa tengo. Ahora bien, si yo sé que es un ladrón, un adúltero, un fornicario, que le pega a la mujer, que respeta a sus hijos, que no trabaja, no le lleva a mercado a la esposa, que la tiene aguantando hambre, que es un vago, que es un hereje, pues mal hago yo venir a esa comida, en tener comunión con él. ¿Por qué? Porque él profesa ser creyente, pero en realidad no lo es. Caso diferente con un incrédulo. Si es un incrédulo, porque luego están los buenistas. No, es que uno no debe compartir con los fornicarios, los adúlteros. Mira, él lo dice. No, hay que leer bien. No juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Porque luego hay muchos que tienen la pistola para señalar al pastor. Bueno, pero el pastor, ¿por qué sale con esta gente? Y el pastor, ¿por qué fue a visitar a este otro? Porque es un incrédulo y hay que predicarle. Es un incrédulo y si me está abriendo las puertas de su amistad, ¿qué debo hacer yo? ¿Aprovecharla y qué? Y tirarle el bombazo en algún momento adecuado. Llamarlo al arrepentimiento. ¿Sí? No con aquellos que, llamándose creyentes, públicamente la gente sabe que no lo son. Porque entonces empiezan a ¿qué? A catalogarnos a nosotros dentro del mismo grupo. Todos esos son iguales. Por eso nosotros como iglesia no tenemos comunión con ciertas iglesias. Venga, pero es que va a haber un evento y las iglesias, no, déjeme quieto. Como decíamos en el colegio, déjeme sano, déjeme tranquilo, así estoy bien, así estamos bien. Algún hermano dirá, no, pero deberíamos ir. No, es mejor que no nos confundan. Es mejor que la gente piense, y no estoy diciendo que sea correcto, pero es mejor que la gente piense que somos una secta de gente rara, a que piensen que somos como las demás iglesias, torcidas y dañadas y que buscan el dinero de las personas. Mejor así. No somos una secta. Pero entre secta e iglesia falsa, prefiero el título de secta. Esa gente rara, uy, mejor que digan que uno es raro, que digan que acá se roba la gente, que acá se predican falsas doctrinas. Alguien dijo que acá se matan gallinas. Uy, ojalá, para un sancocho. Hacemos un sancocho, matamos la gallina y rico. Dice entonces que no nos debemos juntar con ninguno que, llamándose creyente, fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, o con el tal ni aun comáis. O sea, no tengas comunión con esas personas. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera
no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Está hablando del joven que se acostaba con la madrastra. Era un pecado muy grave. Y Pablo lo que está diciendo aquí es, la iglesia debe juzgar a los creyentes, a los inconversos los juzga Dios. Entonces, el que es incrédulo, por ejemplo, entra por esa puerta una persona que todos sabemos que es un incrédulo. Ay, no, mire, ¿y cómo va a venir acá? Pues para eso no es la iglesia, y me lo han dicho. Hay personas que se han tomado el atrevimiento de decirme, ¿y usted por qué deja entrar a fulano? Si fulano es una joyita, es esto y esto. Ah, no, pues es que acá todos somos cuerpos glorificados, pues. Vamos a predicarle a los creyentes, no más. No, la iglesia está en este mundo para hacer la obra misionera que Cristo nos encomendó, llamar al arrepentimiento a los incrédulos. Y si, como alguien dijo, Dios los manda y nosotros los sacamos, no, pues que venga, de que no venga a causar problemas, venga a escuchar el evangelio, excelente, para eso es la iglesia. No, pero es que yo sé que mire, que es así, que tal, ore por él, ore por él. Si le duele tanto lo que esa persona es, ore por él. Ninguno de nosotros está en una mejor posición que él, o estaba, perdón. Si estamos en una posición mejor es por la misericordia y la gracia de Dios, no porque nosotros seamos mejores personas. Éramos muertos y él nos trajo a la vida, entonces que venga. Pero la iglesia no lo puede disciplinar, porque es un incrédulo. A los incrédulos la iglesia no los disciplina, no tiene esa facultad. ¿A quién disciplina la iglesia? A los creyentes. Esa es la crítica o la reprensión de Pablo. Ustedes tienen dentro de su iglesia a alguien que profesa ser creyente y está cometiendo adulterio con su madrastra. No, hermano, no es adulterio, es fornicación. Pues es adulterio porque ella estaba casada con el papá, ella estaba adulterando con él, indirectamente él adultera con ella. Eso luego para los suspicaces no, pero es que si él era soltero no era adulterio. Si es adulterio porque ella estaba casada. Ahí me adelanto un poquito. Entonces no tenemos por qué disciplinar a los incrédulos, solo a los creyentes y a aquellos que se ponen voluntariamente, se someten a la iglesia, ¿sí? Por otro lado, ¿esto para qué? Para hacer énfasis en que hay una diferencia entre miembro y no miembro, ¿sí? Hay una diferencia. Al miembro se le disciplina, al incrédulo no. Porque es incrédulo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son. Es que uno no debería sorprenderse de que un incrédulo peque porque pues, eso es lo normal. Por otro lado, las instrucciones dadas a los pastores sobre la supervisión del rebaño hablan de una membresía definida. Allí el apóstol Pedro dice que debemos pastorear la grey del Señor. Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿dónde? En la iglesia universal. La iglesia invisible, deben ser ancianos invisibles, ¿cierto? No, los ancianos que están en la iglesia a la que yo le estoy escribiendo. Yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sí? Apacienten a ¿qué? A la iglesia que está entre vosotros, la grey de Dios. O sea, está hablando de un grupo definido, de un rebaño, está delimitando al pueblo de Dios. Siguiente punto. Esto responde la pregunta: ¿quiénes deben ser parte de una iglesia local? Los bautistas creemos en una iglesia local con una membresía regenerada, no degenerada, sino regenerada. Porque luego de pronto hay alguien que lee mal, uy, no, allá son unos degenerados. Nosotros nos llamamos reformados y algunos nos dicen que deformados. Claro, con toda la intención, ¿no? Pero bueno, chistoso, a mí me parece chistoso. No me ofende, me parece chistoso el ingenio de las personas. Deformados, wow.
Ahí lo tengo. El párrafo 2 del capítulo 26 dice: todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, esto ya lo leímos en la clase pasada, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. La iglesia local debe estar compuesta ¿de qué? De creyentes. De creyentes. De creyentes. No es como en una iglesia en la que nosotros estuvimos, que es la misma de siempre, de cuyo nombre no quiero acordarme, que uno llegaba allá y hágale ya. ¿Usted qué quiere? No, yo quiero ser miembro. Listo, papito, venga. Necesito carta de recomendación. No, no, tranquilo, hágale. ¿Qué quiere hacer? No, lo que sea. Bueno, listo, vaya a lavar los baños. Como necesitaba gente que lavara los baños, vaya a lavar los baños. Yo lavé los baños allá y bien cochinos que los dejaban. Se robaban el jabón, se robaban el papel. En ese tiempo se compraba papel y jabón para el baño y se robaban el jabón. Cuando yo iba a mirar, no había jabón, no había papel. El mismo día que uno lo ponía, ese mismo día se desaparecía. Ni que toda la iglesia tuviera problemas estomacales, y eran varios baños. Pero haciendo a un lado de esa anécdota, no es así. No, pero es que fulano de tal tiene un don tan maravilloso, toca la guitarra, pero ustedes vieran, eso parece Joe Satriani tocando esa guitarra. Uy, no, no. Vamos a ponerlo de una. No, pero es que predica, ustedes vieran cómo predica eso, la gente llora. No sé, lloran de quebrantamiento, lloran de la risa, pero lloran. Pasémoslo, pongámoslo de una miembro, no. Deben ser personas regeneradas, y ya vamos a ampliar un poquito el punto para evitar alguna confusión. Esto es lo que se llama membresía evangélica, aquellas personas que la iglesia puede, por eso uno de los puntos de la introducción al estudio de la membresía o a la clase de premembresía, o el curso de premembresía, perdón, es cuáles son los requisitos para que alguien se hace miembro de una iglesia. Y el primero era que la iglesia, hasta donde sea bíblicamente posible, pueda confirmar que ha nacido de nuevo, ¿sí? Porque la iglesia no es infalible. Infalible solo hay uno y se llama Jesucristo. Jesucristo es infalible. La iglesia no es infalible. La iglesia puede equivocarse, ¿sí? El pastor se puede equivocar. Por eso dice hasta donde sea bíblicamente posible o humanamente posible, pueda confirmar la fe de una persona porque lo conocen bien, porque han estado satisfechos con su testimonio, y llega el momento de decir, no, yo considero que esta persona es creyente. No quiere decir que que a alguien no se le pueda colar. El Señor escogió 12 y uno de ellos era Judas, pero a él no se le coló Judas. Sí, pero lo escogió intencionalmente, sabiendo quién era. Soberanamente puede llevar a la iglesia incluso a involucrar dentro de la membresía a alguien, a un Judas, para sus propósitos eternos, para cumplir su propósito. Puede tener, bueno, vamos a meter a este ahí para formar a la iglesia. La iglesia no es infalible, ¿sí? Y eso no quiere decir que aquel que no entra a ser miembro sea un inconverso, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que la iglesia no puede confirmar con todo su corazón que es 100% o un creyente, o no puede meter las manos al fuego por él. Pero no queremos decir que si una persona no es miembro no sea creyente, de ninguna manera, porque para eso tendríamos que ser Dios, el Espíritu Santo. A no ser que ya su conducta sea deliberadamente la conducta de un incrédulo, ¿sí? Que nosotros conocemos personas que dicen ser creyentes, pero el anticristo es más bueno que ellos. No, eso es creyente, que va a ser creyente, mire cómo listo. Pero si una persona
da buen testimonio y dice soy creyente, pues bueno, vamos a asumir que es creyente, pero necesitamos confirmarlo. Hechos 2:41, por favor. Busquemos en nuestras Biblias, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué sucedió? Aquellos que recibieron su palabra, entiéndase, se arrepintieron, ¿sí? ¿Qué sucedió? Se bautizaron. El bautismo, porque ahí luego hay personas que no creen en el bautismo también, pues, y el propósito de estas clases no es convencer a nadie, ni debatir con nadie, es presentar lo que creemos a la luz de la Escritura, ¿sí? No es hacer un exhaustivo estudio de la doctrina del bautismo, y no, pero tú no crees en el bautismo, mira, cree en el bautismo, por favor, mira, aquí dice, evidencia, tin, 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 mira la historia, lo que dicen los credos, las confesiones, mira el bautismo, por favor, cree. No, pues que cada quien es libre de creer lo que quiera, y el Señor es dueño de la conciencia. Presentamos el argumento bíblico y pues las personas meditan en ello y lo sopesan y toman su decisión, pero lo que la Biblia dice acá es que aquellos que se arrepintieron, recibieron la palabra, fueron bautizados. Se bautizaron de una vez. Y se añadieron, ¿a dónde se añadieron? ¿A la iglesia invisible? No, a la iglesia. 3,000 personas se añadieron. ¿Quiénes? Los que habían recibido la palabra. Recibir la palabra allí no es, no, pero es que a mi casa va un hermano a predicar y yo escucho y sí, como que me gusta, me parece bonito y ya. Porque luego hay personas que son así, ¿no? Que es una bendición, obviamente. Tener un grupo en casa donde se predique el evangelio es una bendición, pero mayor bendición es si yo me arrepiento a través de esa predicación. Yo estoy recibiendo la palabra, porque a la casa mía va alguien y me comparte la palabra. ¿Te congregas? No. ¿Ya naciste de nuevo? No sé qué es eso. ¿Te arrepentiste de tus pecados? Pues no sé la verdad. No está hablando de eso, está hablando de arrepentimiento. Y luego el arrepentimiento viene el bautismo, porque el bautismo es precedido por el arrepentimiento y por la conversión. Se añadieron 3,000 personas y la muestra... Creo que vamos a verlo más adelante, las características de los miembros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, me voy a adelantar. Empiezan a ser parte de la vida de la iglesia. Y lo define la palabra perseverar, así como cuando un muchacho le dice a una muchacha, quiero que seas mi novia, y ella le dice no, pero él está profundamente enamorado y persevera. Sí, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año ahí rogándole, ¿sí? Rogándole que sea su novia, humillándose, ¿cierto? Pisoteando la masculinidad. Pero el hombre está perseverando, hay que abonarle eso, que es una persona que persevera, ¿cierto? Que nunca vaya a conseguir lo que quiere y que cuando lo consigue sea el hombre más miserable y desdichado de este mundo, porque seguramente la muchacha lo va a aceptar por lástima o porque no hay nada mejor. Pero el hombre persevera. Ese es un ejemplo de perseverancia, ¿no? Hechos 18:8. Hechos 18:8. Cuando hay amor, no hay tanto protocolo. Ahí se lo dejo a los jóvenes. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Qué sucedió en este hombre antes del bautismo? Vuelvo y le repito, el bautismo es el pasaporte que la embajada del reino de los cielos le da a los creyentes. El bautismo inmediatamente hace que una persona sea miembro
de la iglesia local. La iglesia lo reconoce. Cuando una persona es incrédula y la iglesia le da el visto bueno para que sea bautizado, le está diciendo bienvenido a la iglesia, ¿sí? No es como otras congregaciones que el pastor va metiendo al agua a todo el mundo como si fuera una piscinada. No. Es la iglesia la que dice, esta persona vemos que es creyente en lo que nos corresponde a nosotros, con efectos, errores, debilidades, pero nos parece que es creyente. Lo aceptamos como nuestro hermano y ¡pum!, al agua. Pero a eso lo precede el creer. Creyó en el Señor con toda su casa. Y vuelve y lo dice. Muchos de los corintios creían y eran bautizados, porque luego hay personas a las que nunca se le... Ustedes, algunos dirán, pero qué bobada, ¿por qué profundiza sobre lo mismo y dele y dele? Porque hay personas que son bautizadas y nunca supieron siquiera que habían pecado contra Dios. Le dijeron, este mes hay bautizo, ¿sí? Venga, lo bautizamos y le damos un plato de mute. Y la persona se metió al agua porque le pareció chévere, porque ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Habían 10 personas con batas blancas que también los bañaron en una piscina alquilada y ya. Y luego uno le pregunta a la hija de un pastor que estaba recién bautizada, ¿tú por qué te bautizaste? Y la respuesta fue esta, que aparte de ignorante, grosera. ¿Yo qué voy a saber? ¿En serio? ¿Por qué te bautizaste? O sea, no sabes lo que hiciste. Bueno, a mí mi papá me dijo que tenía que bautizarme y yo me bauticé. Luego uno le pregunta, entonces tú no entiendes lo que hizo Cristo por ti en la cruz. Y la respuesta es, pues no, yo no sé. Se murió. Parece un chiste, pero no es un chiste. Yo lo viví en carne propia. Tuve a esa persona y esas fueron sus respuestas. ¿Yo qué vas a saber? Invéntese algo, o sea, métale carbón ahí al cerebro y encienda la llama y procese algo, ¿no? ¿Yo qué vas a saber? Y Cristo, pues se murió. Se murió. Entonces, el bautismo debe ser precedido por el arrepentimiento. Si una persona se metió al agua y no sabía que Cristo había muerto por él, que tenía que humillarse ante el Señor y suplicar el perdón de sus pecados, y jamás experimentó lo que se llama el quebrantamiento, porque luego hay personas que conciben la conversión como un proceso de transformación intelectual. No, pues a mí me fueron hablando y yo poco a poco me fui convenciendo y he adquirido conocimiento y quiero saber más de Dios. No, tú no has nacido de nuevo. ¿Dónde está el quebrantamiento? ¿Dónde está el dolor por el pecado? ¿Dónde están las lágrimas? Y de eso es lo que sufre la iglesia hoy, que en la conversión de las personas no hay lágrimas, no hay llanto por el pecado. ¿Dónde está eso de bienaventurados los que lloran? No existe. Lo que existe es un poco de personas remojadas que han entrado en un conocimiento de verdades bíblicas, pero su vida no ha experimentado absolutamente ninguna transformación. No estamos hablando de asumir costumbres cristianas, hablamos de transformación. Porque, como alguien dijo, no hay conducta humana que el ser humano no pueda imitar. Toda conducta humana es imitable. Y como somos seres sociales por naturaleza, siempre nos adaptamos a las costumbres de la manada. Si fuéramos una secta satánica, entra una persona y a los 3 meses ya está vistiendo de negro, pintándose las uñas de negro y haciendo todas esas tonterías que hacen allá. O tenemos que ir a una universidad para ver cómo los niños que salen del colegio, que son buenecitos y no parten un plato, después están tirando piedra en una manifestación.
Jovencitas que después de salir castas del colegio terminan pasando de mano en mano en la universidad. Y uno dice, ¿qué le pasó? La absorbió el sistema. Se convirtió al sistema. Y muchas personas llegan a una iglesia o a cierta iglesia cristiana, ven la forma de vestir, la forma de hablar, ven la conducta y empiezan a asimilarlo sin que jamás haya habido en ellos una conversión. De eso es que habla la Biblia. ¿Quiénes deben ser miembros de la iglesia? Los convertidos, regenerados, que posteriormente, para representar, ilustrar lo que Dios ha hecho en su corazón, pues se bautizan. Romanos capítulo 6. Los bautistas también creemos en una iglesia comprometida. Y vuelvo y les digo, pues lamentablemente la iglesia no es infalible y entramos en pacto con personas pues que, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Pero ¿por qué tienen a ese hermano ahí? Sí, pero es que uno que va a saber, hombre, no es que no somos Dios. Si yo fuera Dios no estaría aquí. Pero gracias a Dios que no soy Dios, porque si no yo hubiera arrasado con la humanidad. Gracias a Dios que yo no soy ni Dios, ni Jesucristo, ni el Papa. Membresía comprometida. Párrafos 5 y 6 del capítulo 26. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él, es decir, Cristo, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia al culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible, es decir, cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, Él nos consagra para Él, ¿sí? Él comienza una obra, Filipenses 1:6, Él inicia una obra, o sea, le inicia. Como cuando uno compra un lote, ¿y qué diferencia hay entre comprar un lote y no hacerle nada a comprar un lote que es lo primero que uno hace? Bueno, o ¿qué son las dos cosas que uno hace primero? Lo delimita, si no está delimitado, y lo limpia. Porque luego hay alguien que no le pone ni una cerca de alambre de púas. Ahí está el lote. No compra el lote y uno lo limpia. Lo primero que hace. La Biblia dice que Dios, cuando nos llama al arrepentimiento, nos santifica para Él. Y nada, si yo voy a comprar el lote y veo un matorral de 3 metros de altura, mire, ya está limpio, no está limpio. Mire, ya está limpio, no está limpio. Ya está limpio, no está limpio. Soy creyente, a ver pues, yo soy creyente, muéstrame tu fe, o sea, muéstrame tus obras. En una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe, no solamente porque lo digan, sino por su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo. ¿Cómo debemos evidenciar la obediencia al llamamiento de Cristo? Porque sé mucho de Biblia, porque hablo muy bien, porque tengo buena oratoria. No, obediencia por la conducta. La obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo. Entonces, los miembros, los que son miembros en este momento y los que van a ser miembros deben ser las personas que más compromiso muestren con Dios, no con el pastor. Porque luego hay algunos que piensan que es que acá se le colabora al pastor y se le ayuda al pastor y que pesar pastor a usted le toca solo, le voy a colaborar. No, a mí no me colaboren. Esto es un compromiso con Dios. El apóstol Pablo dijo, a Cristo el Señor servís. Entonces cuando vengan a agarrar la escoba no piensen, no, vamos a ayudarle al pastor porque qué pesar. No, le voy a servir a Dios. Así sea agarrando una escoba. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Luego hay algunos que ven la casa caerse y no mueven un dedo, porque dicen, eso le corresponde al pastor. Bueno, que Dios te bendiga, porque no le servimos al pastor, le servimos es a Dios. ¿Sí?
Luego hay algunos que cuando el otro está barriendo están parados ahí, el otro con la escoba y permiso. Si ven un papel lo patean. Que Dios te bendiga. La norma que vemos en las escrituras es que las personas que se convertían inmediatamente se bautizaban, adquirían compromisos con la iglesia local. Mateo 28, 18 al 20 dice: toda potestad me dan los cielos y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahí quedó todo. Bautizándolos, ¿sí? Se discipula a la persona, o sea, se lleva al arrepentimiento a través de la exposición de la palabra. No es repartir un tratado en la calle, es llevarlo a la conversión a través del discipulado. Discipulado significa disciplina. Yo tengo que ser disciplinado para estar de encima de la persona, compartiéndole hasta que Cristo lo traiga al arrepentimiento y a la fe. Luego de ello, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta persona ahora da una confesión pública de su fe y dice: enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Así dice, enseñándoles que guarden, o enseñándoles a guardar. La labor del pastor no solamente es enseñarle a la persona, si le digo, bueno, mira, ¿qué pasa? Guárdalo, practícalo, enseñándoles a guardar o que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que caracteriza al creyente, al convertido, se bautiza y entra a obedecer lo que se le enseña desde el púlpito o desde las clases, el adoctrinamiento, la enseñanza. Hoy escuchaba yo al pastor Julio Benítez y él decía: el pastor de la iglesia no legisla. Quien legisla es Jesucristo. La iglesia debe obedecer a Jesucristo, porque todo lo que está en la palabra de Dios fue legislado por Jesucristo. Pero el pastor enseña la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe sujetarse a lo que el pastor enseña. Suena soberbio, el pastor ya se creció. No se creció, no. Porque es que luego hay algunos que dicen, los socialistas cristianos, pero en la iglesia todos somos iguales y el pastor no es nadie. No, pues ¿para qué lo puso Dios ahí? Y si el pastor predica conforme a lo que enseña la Biblia, ¿por qué la iglesia no obedece y se somete? Porque es un simple hombre. No, pues que si yo vengo mañana a contarles mis historias, no, ustedes vieran que yo en el colegio jugaba microfútbol y no, venimos a enseñar el consejo de Dios. ¿La iglesia qué debe hacer? Obedecer el consejo de Dios. ¿Sí o no? No hay amenes. Esa es la realidad. Cristo legisló su palabra y el pastor enseña la palabra de Cristo. Trata de enseñarla fielmente. ¿Qué debe hacer la iglesia? Obedecer lo que se enseña, partiendo del fundamento bíblico, obviamente, ¿no? Porque si se para una persona a contar chistes e historietas, pues ¿qué le vamos a hacer caso? Pero si el fundamento es bíblico, si se trata la palabra fielmente, si se predica la sana doctrina, la iglesia debe obedecer al pastor, porque inherentemente él tiene una autoridad, porque él vino a este mundo como niño elegido. Él es niño, no, porque él es un vocero, un mensajero. Y lo que él enseña, si es fiel a la escritura, es el consejo de Dios. Entonces, quien no obedece eso, pues se no está obedeciendo a Dios. ¿Sí? Pues lamentablemente, pues hay pastores que no somos Tom Cruise ni nada por el estilo. Entonces nos ven así todos indiecitos. Pero no es por lo que el pastor es en sí, es por lo que él representa, lo que el oficio representa. Y por eso la Biblia dice, tenemos que obedecer el precepto de Dios. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Si continuamos la semana que viene, si Dios lo permite, tenemos más tela para cortar. Ahí hay más.
Y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos has ayudado hasta aquí. Gracias, Dios mío, porque nos enseñas lo que es una iglesia local, lo que tú, Señor, tienes preparado para tus hijos al integrarlos a una membresía. Y pues aunque hayan personas que no son miembros y son aspirantes, también son parte de la vida de la iglesia, son nuestros hermanos en la fe. Aunque hayan asistentes que han tomado la decisión de no aspirar a ser miembros, Señor, pues si tú has obrado en ellos y tú lo sabes, son hermanos nuestros, son parte de la familia de la fe también, son parte de la vida de la iglesia. Aunque hayan asistentes que no han nacido de nuevo, Señor, esperamos en ti que a través de la predicación obres en sus corazones y los hagas también parte, Señor, del cuerpo de Cristo. Señor, bendice a tu pueblo, ayúdanos, Señor, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestras carencias, porque dependemos única y exclusivamente de ti. Tú eres la cabeza, Señor, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Gracias, bendito Dios. Oramos en el santo nombre de tu amado Hijo. Amén. Sublime gracia del Señor.